Esta es una presentación para la segunda Feria Universitaria del Libro de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Yo soy Adriana Mujica Murias y lo que voy a presentar es el cuaderno número 1. El título es ¿Qué es la alerta de género? Este cuaderno es parte de la serie de cuadernos de divulgación para jóvenes editados por la propia universidad. Y bueno, pues entrando en el tema, después de agradecer mucho la invitación y esperando sea de interés para ustedes, pues decir que creo que ya la mayor parte de la población hemos escuchado en algún momento hablar de la alerta de violencia de género. De repente pareciera que no es tan claro de qué se trata. Y para ello yo siempre digo, y lo pongo en este cuaderno, hay que irnos un poquito atrás para tener los antecedentes necesarios. En 2007, hace ya 13 años, se hizo en nuestro país, en el Congreso de la Unión, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley general dice cuáles son los tipos de violencia que vivimos, que sufrimos las mujeres, y también los ámbitos en los que estas violencias se dan. Una de las cuestiones que pone ahí la ley es la alerta de violencia de género. Y habla de ella en razón de algo que dice que es la violencia feminicida. La violencia feminicida es esta violencia extrema contra las mujeres que puede llegar al asesinato y que es por la violación continuada, larga de los derechos de las mujeres, hasta privarlas de la vida. Entonces, eso se hizo en 2007, esa ley ahí arrancó, y después la propia ley decía que cada estado de la República tenía que hacer su propia ley estatal. En el caso de Durango, llama la atención que fue de los estados que se tardaron un poco más en realizar la ley estatal, pues fue hasta 2011 cuando la realizaron. Y bueno, pues interesante leerla, si no la han leído, vale la pena porque de ahí parte esto que necesitamos comprender para llegar a esta situación de la alerta de violencia de género. La ley del Estado de Durango dice, por una parte, otros dos tipos de violencia, los agrega, pero, y este es un pero importante, suprime la parte correspondiente de la alerta de violencia de género. Cuestión que jurídicamente no debería de hacerse, porque puedes poner algo extra que viene de una ley general, pero no puedes suprimir cuestiones que ya están establecidas en la ley general. Para el año 2017, fue en julio, que se hizo una solicitud por una asociación civil allá, pidiendo la alerta de violencia de género. Y entonces, pues ya para este momento se solicitaba a la federación, directamente tenía que ponerse un grupo de trabajo a investigar cuál era la situación que se estaba denunciando. Para solicitar una alerta de violencia de género, lo que hay que demostrar es que hay muchas mujeres que están siendo asesinadas, o hay muchas mujeres que están siendo desaparecidas en circunstancias extrañas, posiblemente ligadas a cuestiones de trata de personas, o bien hay un descontrol o una contradicción entre algunas leyes que violentan los derechos de las mujeres. En el caso de Durango, bueno, se habló de feminicidio en varios de los municipios, así se solicitó, y entonces la federación, el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conformó un grupo de trabajo que fue a investigar cómo estaba esta situación de los feminicidios. Quizás aquí hay que hacer un alto otra vez y decir que los feminicidios tienen que ver con una serie de características que tendrían que cumplirse para que se considere feminicidio. La principal es que haya una razón de género, esto es, que sea por el hecho de ser mujer. Yo siempre digo como ejemplo, si una mujer va caminando en la calle y se cruza descuidadamente y alguien la atropella, pues eso es un homicidio imprudencial. Si una mujer va caminando sobre la banqueta y se trepa a un coche y va sobre ella y la atropella, pues también es un homicidio imprudencial.
Pero si resulta que esta mujer va caminando con seguridad en una banqueta y el coche que la busca y la está cazando hasta que ella cruza, aunque sea con cuidado, y se le avienta encima, lo viene manejando su expareja, a quien le molestó que ella terminara la relación, ahí hay una razón de género. Cada estado tiene definido el feminicidio en base a una serie de características y bueno, a veces las fiscalías no hacen bien su chamba y no todos los consideran feminicidios, aunque sí lo sean, pero ese es otro tema. El caso de la alerta es que entonces el grupo investigador fue y encontró, pues sí, una serie de cuestiones preocupantes, graves, en cuanto a las violencias contra las mujeres, especialmente la violencia feminicida. Entonces este grupo de trabajo realizó una serie de recomendaciones al estado de Durango. ¿Qué es esto del estado de Durango, así con una E mayúscula? Son el poder legislativo, ejecutivo y judicial con sus diferentes dependencias, que son quienes tienen que cumplir una serie de acciones extraordinarias. De eso se trata la alerta. Si nos regresamos otra vez al concepto que decíamos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o a la Ley de Durango, también para las mujeres una vida libre de violencia, vamos a encontrar que allí se les marcan a las diferentes dependencias del Estado, los diferentes poderes en un momento determinado, que tienen que cumplir una serie de acciones, que tienen que realizar políticas públicas, que tienen que hacer armonización legislativa, que tienen que juzgar, sentenciar con perspectiva de género. Una serie de cuestiones cada ley le marca a varias áreas. Marca la prevención, por ejemplo, a lo que es el área de la policía, de la seguridad pública, manda la cuestión de persecución del delito, de cualquier tipo de delito contra las mujeres, pues a la fiscalía de ese estado, y así va poniendo a las diferentes dependencias una serie de acciones. También al área de educación, al área de salud, o sea, a las diferentes áreas. Y lo que nos dicen cuando se decreta una alerta de violencia de género es que esas acciones, si es que se han implementado, que es lo primero que tendríamos que checar, han sido insuficientes. Y por lo tanto hay que hacer medidas extraordinarias. ¿Qué medidas extraordinarias? Pues quizá hacer una base de datos que no esté hecha de todos los delitos de violencia contra las mujeres. Quizá hacer un seguimiento de aquellas mujeres que llegan a las áreas del sector salud con violencia física, con violencia sexual, qué seguimiento se les dio después, si resulta que una que ya había llegado golpeada en una ocasión, pues después termina siendo asesinada, o esta base general de datos que nos diga todos los delitos que hay contra las mujeres, en qué circunstancias, en qué zonas, a qué grupo etario de las mujeres, si hay alguna otra circunstancia específica que esté señalando pues un foco rojo para atender, y entonces realizar políticas públicas en esa zona específica o a esos grupos de edad específicos. Actualmente vemos que diversas universidades están levantando la voz, las estudiantes, para decir pues que hay violencia de género contra las mujeres en sus almas mater, ¿no? En los máximos lugares de estudio donde deberíamos estar aprendiendo para mejorar la vida nuestra y del país, y resulta que somos violentadas. Y entonces, pues quizás esta alerta o ese tipo de acciones tendrían que decirle también a la universidad: universidad, tienes que hacer un protocolo para atender a las jóvenes que están siendo violentadas, tendrías que hacer una comisión de honor y justicia para ver qué vas a hacer con los profesores, las profesoras incluso, que violenten a las mujeres en alguna de estas violencias graves que existen. Este tipo de acciones son. Entonces, la alerta de violencia de género de eso trata, y esto es lo que explico acá en términos generales de sus antecedentes, y luego vienen las recomendaciones que le dieron a el estado de Durango. Ojalá lo lean, ojalá sea de su interés,
pero sobre todo, ojalá luchen porque esto se cumpla. Necesitamos todas y todos levantar la voz. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a la Segunda Feria Universitaria del Libro por permitirme participar en este evento con ustedes. En esta ocasión presentando el documento Masculinidades en tiempo del paro nacional y del COVID, mismo que se encuentra en la serie de cuadernos Géneros y cuya escritura corrió a cargo de quien les habla. Bueno, en este documento se narra precisamente el, el hecho de parar, el hecho de pausar por dos motivos históricos sucedidos ambos en marzo del 2020. El primero de ellos tiene que ver con el paro nacional convocado por las mujeres el 9 de marzo y el segundo, el paro propiciado por el virus COVID-19. Y bueno, en ese contexto de estar detenidas, pues se hace una reflexión analizando prácticas, hábitos, costumbres dentro de las relaciones cotidianas y particularmente hablando de qué sucede con los hombres ante este tipo de situaciones, ante estos dos paros. Bueno, el primero de ellos, el paro nacional convocado por las mujeres y en el cual participaban mujeres de todas las edades, los oficios y las profesiones para protestar en contra de la violencia machista, las desigualdades, las desapariciones y por supuesto de los feminicidios, implicaría que ellas desaparecieran un día completo de la esfera pública, de todos los ámbitos en los cuales se desenvuelven cotidianamente y a partir de esto se van viendo los impactos que esto tendría en diferentes niveles. Se narra en el documento precisamente qué sucede en una maquiladora, en donde van viendo que va a traer una serie de consecuencias o de sucesos pues que nunca antes habían sucedido. Por una parte, se preguntan qué es lo que van a hacer para manejar el malestar de los hombres que se estaban quejando porque las mujeres no acudirían a laborar ese día y que reclamaban algunos de ellos como si ellas estuvieran de vacaciones sin visibilizar el trasfondo del movimiento. Inclusive también se preguntaban qué harían, les quitarían los bonos de productividad, de puntualidad, o les tomarían como un día de vacaciones o como un día de permiso. Son cosas que no habían sucedido y que nunca había habido necesidad de verlas. Es interesante cómo empiezan a surgir entonces precisamente a partir del paro nacional convocado por las mujeres, una serie de movimientos. Eso implicó que se trabajara con hombres y en el tema de masculinidades particularmente. Un aspecto interesante que se narra en el artículo, en el documento, tiene que ver con que ese día, pues bueno, se podría trabajar con hombres porque las mujeres no estarían ahí. Entonces, esto permite puntualizar sobre qué se haría ese día particularmente y en la maquila donde se tiene la experiencia, se habla de realizar algunas acciones el mismo día y el gerente ha propuesto algunas actividades mismas que son cuestionadas por una mujer feminista, gerente de una de las áreas, en donde está en desacuerdo con la propuesta que el gerente general hacía. Él pedía que el día 9 se diera una conferencia para todos los 900 empleados y que ellos fueran con una camiseta morada con una leyenda en contra de la violencia hacia las mujeres. La compañera le hace ver que no es algo que ayudaría demasiado y propone que no se haga esa acción. Quien les habla propone también que en lugar de un acto único se lleven a cabo diferentes estrategias, lo cual constituiría un proceso de cambio como una conferencia, como talleres, como charlas y procesos de acompañamiento individual también para los operadores, pero también para aquellos hombres que ocuparan cargos medios y altos, cargos gerenciales también. Se habían logrado algunas cosas interesantes y no se harían el 9 de marzo por la premura, sino que se empezaría en la última semana de marzo, pero bueno, la situación del COVID no permitió que esas actividades se llevaran a cabo. Y también ahí se narra en el documento las reacciones de los hombres, se abordan algunas reacciones de los hombres contrarios al cambio, de aquellos que se quejaban y que decían que, por ejemplo, frases como a los hombres también los matan,
o frases aludiendo a que, pues no, que las mujeres querían entrar al trabajo y ahora salen con que no quieren venir a trabajar, ¿no? Invisibilizando el movimiento, el trasfondo de lo que representaba el paro nacional. También ahí están los hombres ambivalentes al cambio, quienes dicen que los feminicidios no deberían de existir, pero que no es la manera de manifestarse, entre otros, como los que están a favor del cambio, y ahí podríamos hablar del gerente, que estaba en disposición de contribuir y de colaborar y con muy buena fe, sin embargo, proponiendo algunas cosas que posiblemente no abonarían demasiado a la esencia del movimiento. Se abordan también entonces las relaciones entre masculinidades. Y por otra parte, también se menciona en el documento algunos elementos que tienen que ver con ideas erróneas respecto a la perspectiva de género, por ejemplo, que atenta contra las buenas costumbres y que busca que las mujeres anden tomando, se anden alcoholizando, no estén pendientes del cuidado y la crianza de hijas e hijos. Otra creencia errónea tiene que ver con que la perspectiva de género solo beneficia a las mujeres y alguna otra creencia errónea. Pues entonces se da cuenta en el documento de algunos elementos malentendidos o que cotidianamente existen argumentos que no tienen un sustento, básicamente, ¿no? Y bueno, también hacia la parte final se abordan algunas consecuencias que empiezan a haber. El confinamiento preventivo en tiempos del COVID, pues bueno, propiciaron que la violencia aumentara estadísticamente. Se presentó un disparo de un aumento en las cifras de violencia, las llamadas al 911 por violencia en contra de las mujeres, hijas e hijos. Y sin embargo, la mayoría eran llamadas de mujeres. Sin embargo, entraban algunas llamadas de hombres a esa línea y algunas otras que daban apoyo. Y los hombres básicamente expresando su malestar por diferentes elementos que tienen que ver con los encargos de la masculinidad hegemónica. Estaban viviendo con mucha dificultad la posibilidad de cumplir el encargo de la proveeduría, por ejemplo. Se narra ahí la experiencia de algunos adolescentes, de un joven, de un adulto y de un adulto mayor respecto a cómo les impacta el estar confinados y tener las situaciones laborables complicadas, complejas. También se aborda el mandato de la autosuficiencia, el de ser fuerte y ser protector. Entonces se hace una reflexión, pues, invitando a ver cómo ambos paros llevaron a ver una realidad que pocas veces se había visto. Y bueno, esto implica que los mandatos de la masculinidad tradicional se vieron trastocados al tener que frenar, al tener que detenernos. Y bueno, también eso visibiliza la importancia del papel de las mujeres en el mercado económico, en el mercado laboral. Y por supuesto, también visibiliza lo pesado que son las labores domésticas, las labores de cuidado y de crianza, elementos en los que los hombres pocas veces nos involucramos y que al estar en tiempos de pandemia, pues bueno, tocó estar ahí haciendo ese trabajo y viendo pues la magnitud de la implicación que tienen estas tareas. Y ante ese tipo de situaciones, pues bueno, aparecen diferentes reacciones en los hombres, impotencia, miedo, coraje, rabia, temor, y que esto sucede debido al COVID, ¿no? Pero que las mujeres en el paro nacional ya habían vivido este tipo de emociones, de situaciones, de sentimientos, y que era lo que las había llevado a buscar hacer ese paro. Y bueno, se reflexiona sobre los cambios que puedan venir y sobre las cosas que puedan suceder. Muchísimas gracias por su escucha. Que tengan un lindo día.